Tengan todos un muy buen día. Sean bienvenidos a nuestras habituales capacitaciones en protección radiológica. Desde SEGRAD y desde Dosimetría Personal les enviamos un fuerte abrazo. Ya despidiéndonos de este ciclo de capacitaciones de 2023, no sin antes agradecer el acompañamiento que hemos tenido durante todo este año e invitarles a que participen de las capacitaciones que desde enero iniciaremos un nuevo ciclo y les enviaremos un comunicado sobre la temática que plantearemos para el año que viene, para el 2024. Les recordamos que todas esas capacitaciones quedan grabados en un repositorio en el blog de SEGRAD y en el que ustedes pueden acceder libremente a cada una de las capacitaciones que ya se han venido dictando, que ya están previamente grabadas, o desde nuestro canal de YouTube, donde quedan montadas completamente y a libre disposición y uso para todos ustedes. Hablemos un poquito sobre las normas básicas de seguridad del OIEA. El OIEA, o el Organismo Internacional de Energía Atómica, o la Agencia Internacional de Energía Atómica, es un organismo que pertenece al mundo entero. Es un organismo que está conformado por muchos estados. Es una organización mundial, no es una oficina que pertenece solamente a un país, no es una entidad creada por unos particulares, sino que es un organismo creado, configurado por la asociación o la agremiación de varios estados. Así que el Organismo Internacional de Energía Atómica o la Agencia Internacional de Energía Atómica no es otra cosa más que la representación de la voluntad de los estados asociados, miembros a ella, con respecto a la seguridad nuclear y a la protección radiológica. Con todo lo que tiene que ver en el uso de la energía nuclear y las aplicaciones de la energía nuclear y de las radiaciones ionizantes en las diferentes prácticas que nosotros conocemos. OIEA siendo un organismo del cual todos los estados hacen un aporte anual para su manutención. Cuenta con una serie de expertos, con personal calificado de alto nivel, a nivel de doctorado, postdoctorados, maestrías, dedicadas a las diferentes áreas de la investigación como la energía nuclear, la ingeniería nuclear, la física médica, la física de radiaciones, la seguridad radiológica, la protección radiológica, las aplicaciones biomédicas de las radiaciones, la radiobiología, en fin. Tiene expertos en todas estas áreas y tiene grupos de trabajos que hacen constante investigación y aportes al conocimiento de las radiaciones ionizantes y a su uso seguro. Por lo tanto, tiene la autoridad o cuenta con una gran autoridad que le permita al organismo emitir una serie de recomendaciones que se conocen como las normas de seguridad. O en un contexto más amplio, más específico, le llamamos las normas básicas de seguridad del OIEA. ¿Por qué le llamamos norma básica? Porque es la base sobre la cual se crea unas recomendaciones, unas directrices que armonizan el conocimiento o la regulación a nivel mundial en cuanto a seguridad y protección radiológica. Entonces, dentro de sus publicaciones, las normas de seguridad del OIEA, pues enuncian unos principios, requisitos y recomendaciones fundamentales que garantizan la seguridad nuclear y se convierten en un referente mundial para la protección de las personas y del medio ambiente. Cuando hablamos de la protección de las personas, pues estamos hablando allí de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, de los trabajadores y miembros del público, personas que no están involucradas en la práctica,
pero que de alguna u otra manera están dentro de la instalación radioactiva o dentro de la instalación radiológica o son vecinos acá de esas instalaciones, a los pacientes, al medio ambiente como tal. Y contribuye para lograr a nivel mundial un nivel de seguridad bastante elevado y armonizado. Ese es el objetivo de las normas de seguridad del OIEA. Poder proteger, brindar unas guías, brindar unas normas que garanticen la seguridad de las personas y del medio ambiente. En las diferentes prácticas del uso de las radiaciones, como el uso clínico de ellas mismas, ¿cierto? Cuando hablamos de radiología, medicina nuclear, radioterapia, en fin, cualquier uso clínico que le demos a las radiaciones ionizantes. En el uso de las centrales nucleares, en la implementación, en el manejo de las centrales nucleares, en la producción de material radiactivo, en el transporte de material radiactivo, eh, en la gestión de residuos radiactivos también como tal, o en todas las prácticas donde hay material radiactivo o donde hay radiaciones ionizantes, pues se requiere que exista una reglamentación, una regulación que permitan que cada una de estas actividades pues sean de manera segura para toda la población. Si vemos en el área clínica, pues es donde se tiene una gran incidencia o una gran preocupación por determinar las dosis que reciben los pacientes. Se habló hace unos años sobre niveles orientativos, ahora estamos hablando de niveles de referencia. Eh, Estamos hablando de en todas las prácticas la exposición de trabajadores a radiación ionizante, ¿sí? Como lo son los tecnólogos en radiología, los tecnólogos médicos, los profesionales que manipulan los equipos de rayos X o los profesionales que se encuentran dentro de las zonas controladas en el momento de hacer algún procedimiento. Tenemos los trabajadores de las centrales nucleares, los trabajadores de prácticas industriales como la gammagrafía industrial, los rayos X, radiografías industriales, en fin, las prácticas de ensayos no destructivos en donde se utilizan radiaciones ionizantes, o inspecciones no intrusivas, por ejemplo, en los puertos donde tenemos aceleradores lineales que me producen una gran cantidad de radiación, unos rayos X bastante intensos, unos fotones de 6 megavoltios, para poder irradiar un contenedor y poder verificar el contenido de estos contenedores que llegan a estos puertos sin necesidad de tener que abrirlos e invadir la propiedad privada de estos contenedores. En la producción de material radiactivo, esa producción de material radiactivo se puede hacer en centrales nucleares o se puede hacer con aceleradores como el ciclotrón, por ejemplo. Allí también tenemos operarios, tenemos trabajadores ocupacionalmente expuestos. Cuando hablamos del transporte, pues estamos hablando de que hay personas encargadas de llevar ese material de un lugar a otro. Y al transportarlas, pues se convierten también en trabajadores ocupacionalmente expuestos que de una u otra manera pues podrían recibir dosis importantes de radiación si no se tienen los adecuados controles o las adecuadas adecuaciones de los vehículos para que esto no suceda. En el, en la gestión de residuos radioactivos, pues allí tenemos eh, algo muy importante también, que es que hay trabajadores dedicados a eso. Y cuando hablamos de gestión de residuos radioactivos, no solamente estamos hablando de centrales nucleares, estamos hablando incluso de prácticas pequeñas, incluso en las prácticas clínicas, cuando una fuente radiactiva de braquiterapia se declara en desuso. Entonces se le da un manejo, una gestión. Cuando se generan
residuos radioactivos en instalaciones de medicina nuclear, aunque sean de periodos de desintegración muy cortos, pues estos residuos de todas formas representan un riesgo y tienen que ser manejados adecuadamente por personal que sea calificado. Entonces, como vemos en todas las prácticas, hay una exposición a la radiación, una potencial exposición a la radiación. Tomando las medidas necesarias, las medidas adecuadas, pues se reduce la exposición o en el mejor de los casos, la exposición al trabajador es prácticamente nula. Además, en estas instalaciones que acabé de mencionar o en estas prácticas, hay trabajadores también que no tienen relación directa con la práctica, pero que están dentro de las instalaciones. Por ejemplo, el personal administrativo, el personal, bueno, en una clínica pues están los administrativos, el personal de facturación, los camilleros, los auxiliares clínicos, en fin. En otras prácticas, pues tenemos también la gerencia, contabilidad, en fin, todo este tipo de personas que no son trabajadores ocupacionalmente expuestos, pero son trabajadores de la instalación radiológica nuclear, que a los cuales también hay que proteger. Y por no ser trabajadores ocupacionalmente expuestos, pues ellos se convierten en miembros del público. Siendo miembros del público, pues un grupo mucho más amplio, ya que los miembros del público son los trabajadores declarados o considerados como no ocupacionalmente expuestos y todas aquellas personas vecinas de la instalación, visitantes a la instalación, que deben ser protegidos. Entonces, si bien es cierto que la responsabilidad primordial de la seguridad recae sobre la persona u organización responsable de esas actividades, se debe crear una reglamentación que a nivel nacional, un órgano regulador, se debe tener unas normas claras, se debe tener unas directrices sobre qué es una autoridad reguladora y cómo debe ejercer sus funciones. Entonces, se debe tener en cuenta también que algunas actividades pues pueden trascender fronteras y se requiere pues que haya cooperación internacional para tener un mejor control de cualquier accidente radiológico de importancia o un accidente nuclear. Y para tratar de mitigar las consecuencias, por ejemplo, si recordamos Guyana, Hiroshima, Guyana en Brasil, Chernobyl, todos estos accidentes que han ocurrido en otros países con radioterapia, en fin. Pero hago mención al accidente de Guyana, porque allí en Guyana, pues, aunque no trascendió fronteras, pues sí fue afectada una gran cantidad de la población. En algunos otros casos, pues, el no control o la pérdida de control de fuentes de reglamentación que permitan un apropiado control de fuentes, pues ha permitido que de pronto material radiactivo sea trasladado de un país a otro que cruce por algunas fronteras, como chatarra, por ejemplo. Entonces, OIEA, ante este panorama, pues OIEA lo que se hace es promover la cooperación internacional entre todos sus estados miembros e invita a los estados que no son miembros pues que también se acojan a estas recomendaciones o que cooperen con todos los demás estados miembros de la OIEA. Así que el OIEA pues elabora normas sobre la base de un proceso completamente abierto y transparente de recopilación, consolidación e intercambio de conocimientos y experiencias adquiridas a partir del uso de las tecnologías y aplicación de las propias normas de seguridad. De hecho, esas normas de seguridad están en constante cambio, en constante verificación,
hay grupos de trabajo que están constantemente haciendo actualizaciones con base en datos recientes, con base en el aporte de las nuevas evidencias que se van generando. Uno de los contribuyentes importantes al OIEA pues es la ICRP, la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Y vemos, por ejemplo, cómo la comisión ha intervenido o ha ayudado a actualizar algunas de las normativas o algunas de las recomendaciones que el OIEA tiene. Por ejemplo, el cambio en eh, los factores de ponderación de tejidos, por ejemplo. Veamos que hasta el 2007, pues los factores de ponderación de tejidos tenían unos valores diferentes a los que tenemos hoy en día. Antes del 2007 nosotros considerábamos las gónadas como el órgano más radiosensible que tenía el ser humano. A partir del 2007, pues vemos que las gónadas bajan a un cuarto renglón de sensibilidad y la mama, que se consideraba el tejido mamario, que se consideraba un órgano no tan sensible, no tan radiosensible, pasa al primer renglón de sensibilidad junto con otros cinco tejidos más. Entonces vemos que esto es bastante activo, es bastante dinámico. Y OIEA pues se encarga de generar unas recomendaciones, unas normas que se ajustan constantemente para poder garantizar la seguridad radiológica en todo el mundo entero. Las normas de seguridad que publica la OIEA, esas normas no son de estricto obligatoriedad para los estados, a pesar de que OIEA es una asociación de muchos estados, y que todos los estados, al ser parte de OIEA, uno pensaría, pues si por ejemplo Colombia es miembro de OIEA y OIEA emite un comunicado pues que está respaldado por todos los estados miembros, pues uno asume que Colombia debería tomar las normas básicas de la OIEA y aplicarlas en su territorio. Pero no funciona así. Para Colombia y para muchos estados, para que esas normas o esas recomendaciones que el organismo emite, es necesario que haya una ratificación estatal, que se haga a través de algún tipo de resolución, que se haga a través de algún tipo de decreto, a través de que se transcriba la norma para poderla aplicar. Bueno, las normas de seguridad las podemos dividir en tres grupos. Una son las nociones fundamentales de seguridad. El segundo grupo serían los requisitos de seguridad y el tercer grupo las guías de seguridad. Cuando hablamos de las nociones de seguridad, pues es allí donde se establece el objetivo fundamental de la seguridad y los principios de la protección y seguridad radiológica. Y uno de los documentos uno de los documentos más representativos de estas nociones fundamentales de seguridad es el documento que se conoce como los principios fundamentales de la seguridad y protección radiológica. Que principios, allí hay 10 principios donde nos hablan incluso de cuáles son como los requisitos, cuáles deberían ser el lineamiento en todo el mundo con respecto a la seguridad y protección radiológica. Por ejemplo, nos habla de la responsabilidad del titular, nos habla de las responsabilidades del Estado, nos habla de unas medidas de seguridad que se deben tener. Los principios fundamentales de seguridad están incluidos dentro de los principios, dentro de estos 10 principios. Nos hablan de la optimización de la protección, de las actuaciones en casos de emergencia. En fin, entonces son 10 principios que están allí consagrados y que son la base fundamental, el origen sobre el cual se construye toda una reglamentación o toda una normativa. Y se le llaman pues nociones fundamentales porque es
por decirlo de alguna manera, lo básico, lo que se debería conocer desde el comienzo, sobre lo cual se cimenta o se forma todo el resto de estructura normativo del OIEA. Luego tenemos unos requisitos de seguridad. Entonces se va ampliando. Tenemos unas nociones fundamentales, ampliando más el concepto de las nociones fundamentales. Entonces ya vienen requisitos como tal, que ya empiezan a tenerse una directriz sobre que se deben cumplir para garantizar ese objetivo que se busca, que es la protección de las personas y del medio ambiente, tanto del presente como del futuro. No se debe permitir, o sea, lo que se pretende es que las generaciones del futuro no tengan por qué tomar ningún tipo de medida de protección radiológica o de protección o seguridad radiológica por las actividades radiactivas y radiológicas que nosotros estamos haciendo en la actualidad. Entonces, lo que nosotros estemos haciendo hoy en día con el uso de las radiaciones ionizantes debe afectar no solamente a nosotros, y debemos estar en la capacidad de contener los efectos y de mitigar los daños que se puedan presentar en esta misma generación. No dejar eso a las generaciones que vienen. Entonces allí se hablan de algunos requisitos, como los requisitos estatales para tener un órgano regulatorio, como los requisitos para licenciar una instalación radiológica, una instalación radiactiva, en fin. Y tenemos dentro de las guías de seguridad, pues ya es mucho más específico, donde se ofrecen recomendaciones y orientaciones sobre cómo cumplir esos requisitos. Entonces, si vemos, es una cimentación, es como una pirámide cuya base pues son las nociones fundamentales, luego vienen los requisitos y finalmente vienen las guías. Entonces las guías son como la parte más desmenuzada de todo esto que estamos hablando. Entonces dentro de las guías de seguridad, por ejemplo, encontramos la protección radiológica de los trabajadores, protección radiológica del paciente, encontramos sobre la gestión de dosis del paciente, encontramos sobre la protección radiológica pediátrica, encontramos sobre los niveles de referencia para el diagnóstico médico, en fin, encuentra uno guías sobre cada uno de los temas de interés y que tanto nos apasiona o que tanto queremos saber, y esas guías pues dan mucha claridad al respecto y nos dan unas orientaciones muy claras sobre qué es lo que está actualizado, qué es lo que se rige en la actualidad sobre la seguridad y protección radiológica. Muchas veces, y yo veo que hay todavía mucho desconocimiento sobre la seguridad y protección radiológica, pero ese desconocimiento sobre la seguridad y protección radiológica o ese desconocimiento sobre el actual o sobre las normas de la seguridad y protección radiológica se debe a que nosotros no buscamos estas normas básicas, no las leemos. Y estas normas se encuentran escritas en la página del OIEA. E incluso uno va a Google, o a Blink, a Opera, o a Mozilla, a cualquier navegador, y uno puede digitar allí normas básicas de seguridad del OIEA y lo remite a la página del OIEA. Y si uno quiere ser más específico, uno le pregunta al buscador normas sobre protección pediátrica del paciente en radiología digital, normas sobre protección pediátrica del paciente en tomografía, por ejemplo. Y entonces el mismo buscador nos lleva al documento que ha emitido cada uno de estos, que ha emitido el OIEA con respecto a cada uno de estos temas. Así que es una invitación para que entren a la página del OIEA. Además, es una página muy bien diseñada, muy completa, donde encontramos boletines informativos, donde encontramos aplicaciones de la tecnología nuclear, encontramos sobre muchos cursos que se pueden hacer y de manera gratuita, que son certificados, y encontramos las normas básicas de seguridad, que es lo que primero deberíamos buscar allí.
Dentro de esas normas básicas de seguridad, pues tenemos, como mencioné, 3 grupos. Y esas colecciones las publican con 3 colores diferentes. Todas las publicaciones que veamos en azul, pues hace referencia a las nociones fundamentales de seguridad. Y este es uno de los que más me gusta, los principios fundamentales de seguridad. Y de hecho, en mis materias, cuando dicto protección radiológica o dicto riesgo radiológico, en las universidades donde tengo la posibilidad de dictar clase, entonces siempre allí cuando yo hablo de protección radiológica, yo uso este texto. Este texto me parece clave, porque allí están los principios, o sea, el comienzo, la base, o sea, lo que me permite a mí darle origen a algo. Bien. Y teniendo esos principios, pues ya me permiten interpretar otras cosas. Entonces, con base en los principios fundamentales o en las nociones fundamentales de seguridad, pues entonces ya se habla de los requisitos de seguridad como tal. Y aquí tengo un ejemplo, ¿cierto? Que es de protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación. Y nos habla las normas básicas internacionales de seguridad. Bien, aquí hablamos normas de seguridad de la OIEA, normas de seguridad de la OIEA, normas de seguridad de la OIEA. Todos son las normas de seguridad de la OIEA. Pero en el segundo grupo nosotros encontramos textos así. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos buscar requisitos según la norma básica de la OIEA para la implementación de una autoridad reguladora. Requisitos con respecto al transporte de material radiactivo. Requisitos con respecto a la construcción de una instalación radiactiva o una instalación radiológica. Y así uno puede buscarlo, incluyendo la palabra requisito como tal. Y el mismo Google nos lleva a ellas. O vamos a la página del OIEA y en la página del OIEA escribimos requisitos sobre tal en el buscador. Y OIEA nos proporcionará el enlace y nos permitirá, en la mayoría de los casos, nos permite descargar el PDF de una manera gratuita. Si ven aquí, estos están en español. Entonces, OIEA tiene una gran cantidad de publicaciones que ya se han transcrito al español. Las más recientes aún están en inglés, pero no demora mucho tiempo en que sean transcritas al español. Y luego tenemos pues el grupo verde, que son las guías como tal. Entonces aquí tengo la protección radiológica ocupacional. Dense cuenta de algo, o sea, ya hay unas guías, ya hay unas instrucciones. A veces nos ahogamos pensando, bueno, y si yo tengo trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿cuál es mi actuar frente a ellos? ¿Yo qué les debo exigir a ellos o cómo los protejo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los límites ocupacionales de dosis? ¿Cuáles son los límites de incorporación permitidos? En fin, entonces todo eso está allí. Todo eso lo tiene OIEA. OIEA tiene todo. Todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a seguridad y protección radiológica en todas las prácticas. Entonces, y lo tiene distribuido en estos 3 grupos. Recuerden siempre, nociones fundamentales, requisitos de seguridad y guías de seguridad. Sobre las nociones se construyen los requisitos. Los requisitos se hacen pues basados en esas nociones de seguridad. Y luego las guías pues se toman con respecto a los requisitos de seguridad que ya se han establecido, se han escrito. Ejemplos de aplicaciones de esto, voy a tomar pues aquí el ejemplo en Colombia. Nosotros también tenemos una norma básica de seguridad y protección radiológica. Y esa norma básica que nosotros tenemos pues es la resolución 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía y que se titula Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica. Bueno, de hecho dice resolución 181434 de diciembre 5 del 2002, por la cual se establece el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica. Pero esta resolución no es otra cosa más que la copia, una transcripción de la norma básica internacional de seguridad del OIEA. Bueno, no está toda la norma allí. Se hizo un compendio de lo que
se consideró en ese 2002 que se debería aplicar para Colombia, pero ya tenemos como Estado una resolución que nos permite a nosotros tener un conocimiento o tener una aplicación. Este es un ejemplo de aplicación. Cómo el Estado, a través de una resolución, transcribe la norma internacional o permite la aplicación de la norma internacional. Otro ejemplo que tenemos de esa aplicación es la resolución 2400 del año 79, bastante viejita, del Ministerio de Trabajo, pero que en uno de los párrafos en la sección de radiaciones ionizantes, pues dice que en los puestos de trabajo se deben seguir las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta resolución no nos está llevando a la OIEA, nos está llevando a otro organismo internacional que es la ICRP, ¿cierto? Pero es un ejemplo de cómo un Estado puede hacer que estas normas internacionales se apliquen en el país. Es nuestra invitación que visiten la página del Organismo Internacional de Energía Atómica, que hagan un recorrido por cada una de estas normas básicas, que miren el contenido que hay, que las lean, que la compartan en sus organizaciones y así de esa manera pues vamos adquiriendo un criterio, vamos teniendo todos un criterio único, unificado, armónico, a nivel mundial, una forma de pensar única con respecto a la seguridad y la protección radiológica. Gracias por acompañarnos en esta capacitación. Es la última capacitación que damos por este año y nuevamente les extendemos la invitación a que participen de este programa de capacitación en protección radiológica para el 2024.